Buenos días a todos y a todas. Nosotros desde el 14 de julio, a partir de los graves hechos de vulneraciones ocurridas en el marco del paro camionero y de transportadores de carga en el municipio de Duitama y general en el departamento de Boyacá, decidimos realizar una caravana humanitaria desde Bogotá hasta los puntos de concentración en donde se habían presentado graves vulneraciones a los derechos humanos. Esta caravana, digamos, logró documentar una serie de actuaciones de parte de la fuerza pública, la cual tenemos aquí en unos informes documentados con nombres de las personas. Les haremos llegar a la Defensoría del Pueblo y, digamos, a los funcionarios de la fuerza pública. Entonces, en primera medida encontramos una serie de ataques generalizados de manera sistemática, indiscriminados contra la población, tanto manifestante como no manifestante. Esta fue una de las constantes en la que pudimos, digamos, una de las constantes que pudimos documentar como caravana humanitaria, en la medida que muchas personas se acercaban a decir: hey, ¿por qué a mí me están atacando si yo no hago parte de la manifestación? ¿Sí? Un gran ejemplo de ello es la muerte de Luis Orlando Saiz, que no hacía parte de la movilización, no hacía parte del gremio de los camioneros y sin embargo resultó herido. En ese sentido, la gran mayoría de ataques de manera indiscriminada, ¿sí?, faltando un principio de distinción entre manifestantes, inclusive entre los objetivos que tiene, digamos, la actuación del ESMAD, que es recuperar el orden público, digamos que no se cumple. En primera medida, ¿por qué? Porque si el ESMAD intenta intervenir, debería haciéndolo buscando un objetivo legítimo, que es despejar vías, no atacar personas, no, digamos, generar afectaciones al patrimonio y mucho menos atacar a personas que no tienen que ver con la movilización. ¿Cuál fue el elemento, digamos, común para realizar este ataque indiscriminado? Las utilizaciones de las armas de gas, las bombas aturdidoras. Muchos de los casos que documentamos relatan cómo los gases entraban a las casas de las personas, generando, digamos, varias afectaciones de carácter respiratorio, pero en buena medida los afectados de este tipo de actuaciones indiscriminadas fueron niños y personas de la tercera edad que estaban en su casa, ¿sí? Entonces no encontramos cómo un cuerpo como este, que tiene unos protocolos de actuación, falta el principio, digamos, de distinción entre manifestantes y no manifestantes. Por otro lado, encontramos que hubo varias personas heridas por objetos contundentes, no necesariamente de uso del ESMAD. Y con esto a qué hago referencia: el ESMAD también lanza piedras, el ESMAD también lanza botellas. Entonces, esa fue una de las denuncias, muchas de las cuales pues pudimos recepcionar. Existen fotos en las cuales las personas mostraban sus laceraciones, sus hematomas, y esto, pues, digamos, genera gran consternación, en buena medida porque alcanzamos a documentar que muchos de los agentes no se encontraban debidamente identificados, y esto facilita, digamos, que se generen más vulneraciones. ¿Por qué? Porque no es posible encontrar quién es el que lanza la piedra, quién es el que lanza el gas, quién es el que lanza la aturdidora. Cuestiones que deberían tener completamente claras, pues, digamos, quienes están al mando en terreno. Por otro lado, encontramos que encontramos varios casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quisiera hacer, digamos, referencia a un caso en la vereda Mirabal, donde un ciudadano se encontraba a la medianoche en su casa, llega un carro del ESMAD, ¿sí?, dice él un bus, donde habían aproximadamente 100 integrantes de este cuerpo, lo sacan de su casa, le dicen que le preste la herramienta, lo golpean, hurtan algunas de sus pertenencias, le obligan a quitar una serie de volardos que habían puesto la comunidad allí para impedir el paso por un puente que ellos mismos construyeron, que es el único que comunica su vereda, digamos, con la salida. Dice él que estas arbitrariedades quedaron grabadas por las cámaras de GEMSA en la vereda Mirabal, y además de esto, que lo amenazaron con que lo iban a matar, lo iban a botar al río
Este caso está muy bien documentado y además, entre otras cosas, que hacía parte de la guerrilla. El señor decía que tenía mucho temor porque ese tipo de acusaciones en Colombia han terminado, digamos, en ejecuciones extrajudiciales o, digamos, en desplazamientos forzados de las personas en las comunidades. Por otro lado, encontramos que hubo un uso sistematizado de la detención arbitraria como forma de amedrantamiento de las personas que se encontraban haciendo un ejercicio de la protesta social. No obstante, documentamos que gran parte de las personas que fueron conducidas a estaciones de policía, a CAIs, no tenían nada que ver con la movilización, ¿sí? Y aún así hubo intentos de judicialización, otros en este momento, digamos, se encuentran judicializados y sus procesos están en curso, a pesar de no encontrarse ni siquiera tener una relación directa con el paro camionero. Por otro lado, encontramos bastantes denuncias respecto a la actuación de las autoridades, entiéndase defensoría y personería, inclusive de los alcaldes de cada municipio. Y en buena medida quisiéramos llamar la atención, y es cómo se están atendiendo estos casos de parte de personería también y de la defensoría, porque no es posible que se estén dando enfrentamientos entre manifestantes y ESMAD y se alegue, se argumente como lo hicieron algunos integrantes de la Defensoría, que ellos solamente hacían una labor de defensa en la medida que los manifestantes no bloquearan las vías, si los derechos humanos son universales, ¿sí? Entonces, quisiéramos que eso también fuese un objeto de revisión, pues el hecho de que no se hubiese prestado un control ni una presencia efectiva durante las movilizaciones facilitó que se presentaran todo este tipo de vulneraciones. Quiero llamar la atención también sobre otros dos casos. Primero, el uso de ambulancias para el transporte de material de uso del ESMAD y de tropa. Y la evacuación de un colegio en Duitama, en Paipa, eso se llamaba cerca al cementerio La Rotonda, ahí llegando a Paipa. Desocuparon el colegio, en el colegio no hubo 2 días de clase para que el ESMAD desde allí pudiera desarrollar sus operaciones y además de eso pernoctara. Entonces, digamos que hay que también realizar una investigación sobre esos dos casos en los cuales se están utilizando, digamos, ambulancias y colegios que están completamente excluidas en todo sentido, desde cualquier punto de vista normativo, desde el derecho internacional humanitario hasta el derecho interno, dice que estos elementos son solamente para uso específico en el caso de salud y en el caso de educación. Por último, digamos que la caravana quiere reiterar como algunas exigencias, ya que están aquí las autoridades públicas, y es que el desmonte del ESMAD es necesario, sobre todo en una época de posconflicto o de posacuerdo, en la medida que vamos a hacer un tránsito en el cual los problemas de la sociedad se dirimen mediante el diálogo y no frente a la confrontación. Entonces, ese es uno de los llamados que hacemos. El otro es a que se realicen las investigaciones pertinentes con estos casos que nosotros tenemos documentados y vamos a entregar para que se sancionen a los responsables y se repare a las víctimas o se genere, digamos, un tipo de precedente para que este tipo de actuaciones no se siga cometiendo de parte de la fuerza pública. ¿Sería eso? No sería nada más frente, digamos, al tema de la documentación de casos, ya se los haremos llegar. Entonces, estamos atentos a cualquier tipo de requerimiento, a la Procuraduría en especial, de que, pues, digamos, se puedan iniciar las acciones disciplinarias y que, digamos, así nos identifique en estos casos la persona puntual. En este momento, digamos, el ESMAD es una estructura organizada que tiene mandos en terreno, quienes deben verificar si su tropa tiene o no tiene el material idóneo, además del material idóneo, si está cumpliendo con la actuación para la que fue requerida o está realizando otro tipo de actuaciones. Luego, entonces, esto no es solamente el que tira el gas, sino también hay personas por encima de ello que conocen de las violaciones y no actúan, o sencillamente permiten que estas sigan sucediendo. Bueno, muchas gracias.